Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Hoy día la Iglesia analiza y reflexiona el Evangelio correspondiente al día martes 9 de junio del 2020, que es Mateo 5, del 13 al 16. Hoy día Jesucristo nos contesta dos preguntas. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Quieres saber qué espera Dios de ti? ¿Y Dios quiere que seas feliz? Escuchémoslo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En este caminar hacia el Padre, de la Iglesia hacia el Padre, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia denomina año litúrgico a este periodo cíclico anual durante el cual celebra la historia de la salvación realizada o hecha por nuestro Señor Jesucristo. El año litúrgico se divide en 5 grandes tiempos litúrgicos, que son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. ¿Qué es el Adviento? Es el tiempo de preparación para la celebración de la Navidad. La Navidad es el tiempo en el cual nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Semana Mayor de la Iglesia. La Semana Mayor de la Iglesia es en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los momentos difíciles de la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo pascual. Pascua significa paso de la esclavitud, del pecado y de la muerte a la resurrección y a la libertad de los hijos de Dios. Finalmente, el último tiempo litúrgico es el tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo de mayor extensión. Inclusive dentro del año se divide en 2 partes. El tiempo ordinario es el tiempo en el cual la Iglesia nos hace reflexionar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el año litúrgico pasa por 3 cíclicos. Para tratar de organizar las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo las lecturas del Nuevo Testamento, las lecturas del Evangelio, la Iglesia divide el año litúrgico en ciclo A, ciclo B y ciclo C, ¿sí? En el ciclo A predomina en las lecturas del Evangelio el evangelista Mateo, ¿sí? Se lee principalmente el Evangelio según San Mateo. En el ciclo B, el Evangelio según San Marcos, y en el ciclo C, el Evangelio según San Lucas, los 3 evangelistas sinópticos. Y a lo largo de los 3 años se intercalan también, de acuerdo a las fiestas, las lecturas del Evangelio según San Juan. Por ejemplo, este año nosotros leímos en tiempo pascual, leímos antes de Pentecostés, ¿sí? Leímos el evangelista según San Juan. Ahora que viene la segunda parte del tiempo ordinario, que ya empezamos la segunda parte del tiempo ordinario, se retoma, estando en el ciclo A, se retoma al evangelista Mateo, a San Mateo. Y empezamos con el capítulo 5. Se va a analizar en esta semana, ¿sí? En los siguientes días, se va a analizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. ¿Sí? Excepto ciertas fiestas puntuales. Por ejemplo, este domingo celebramos Corpus Christi, ¿sí? El domingo 14 celebramos Corpus Christi. Pero los otros días,
¿sí? Los otros días, desde el día 8 hasta el 16 de junio, se va a leer el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en este Evangelio y en este capítulo específicamente, se lo conoce como el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña. La Iglesia tradicionalmente conoce a este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y le guarda mucho cariño porque es en este pasaje bíblico donde Jesucristo da el centro de su predicación, donde está depositado el centro de la predicación de Jesucristo, inclusive el centro de nuestra espiritualidad, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, tan importantes como los mismos mandamientos. Es más, Jesucristo en este capítulo, en el capítulo 6, ¿sí?, lleva a su plenitud, perfecciona esos mandamientos dejados por Dios en la época de Moisés. Entonces, este capítulo es muy importante para nosotros, sobre todo las bienaventuranzas. Tanto es así que quisiera yo dejarle un capítulo aparte y no tocar el tema de las bienaventuranzas para dedicarle un solo video entero, ¿sí?, a esta parte del Evangelio llamada las bienaventuranzas. Pero ¿por qué se lo conoce a este capítulo como el Sermón de la Montaña? Porque en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al monte. Allí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así. Entonces, vemos cómo Jesucristo se aparta con sus discípulos de la muchedumbre. Se sienta y empieza a enseñarles lo que ellos después, los apóstoles y los discípulos, tendrían que transmitir al pueblo. Y se nos viene a la mente lo que ocurrió en la época de Moisés, ¿no? En el libro del Éxodo, ¿sí?, se nos narra, en el capítulo 19, en los versículos 1 y 2, se nos narra cómo los israelitas acamparon frente al monte Sinaí. Ahora, en este monte, Jesucristo va a estar con sus apóstoles, pero en la época de Moisés, siglos antes, muchos siglos antes, ¿sí?, los israelitas acamparon frente al monte Sinaí y solo Moisés subió a encontrarse con Dios. Moisés entonces iba a hacer las veces de mediador entre Dios y el pueblo. En los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 19 del libro del Éxodo, nos encontramos a Dios, ¿sí?, que le ofrece al pueblo que Él va a bajar, Él va a descender y va a estar en medio de su pueblo. Ahí se sella la primera alianza, ¿sí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y entonces Dios ofrece que va a bajar. Y sin embargo, el pueblo tenía un límite, el pueblo no podía subir, estaba limitado, el pueblo no podía llegar a la zona más santa donde se encontraban Moisés y Dios. Es más, era castigado con muerte pasar esa zona. Y entonces ocurren cosas maravillosas, ¿no? El libro del Éxodo nos narra una nube, nos narra humo, nos narra el sonido del cuerno, que era la presencia de Dios. Todo eso eran signos de la presencia de Dios. El pueblo tenía que purificarse para ese encuentro con Dios. Y todo termina en la entrega de la ley, ¿sí? El dedo de Dios, la voz de Dios como un trueno, le entregan las tablas de la ley a Moisés, que Moisés lleva a su pueblo. Ahora Jesucristo va a perfeccionar esa ley, ¿sí? Pero ya no va a ver todas esas manifestaciones maravillosas. Es tan simple como Jesús sentado junto con sus apóstoles. El Sermón de la Montaña. Y el día de hoy, inmediatamente después de las bienaventuranzas, ¿sí?, Jesucristo les deja a los apóstoles una enseñanza. Ustedes serán sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Jesucristo les dice a los discípulos: ustedes son sal de la tierra, y más adelante les dirá: ustedes son luz del mundo, ¿sí? Sal de la tierra y ustedes son luz para el mundo, ¿sí? Recordemos un poquito qué significaba sal de la tierra en la época de Jesús.
en nuestros días la sal es un aderezo para las comidas, para darle el sabor que depende del gusto de cada uno, ¿no? Inclusive los médicos recomiendan que no se consuma mucha sal porque no es bueno para la salud. Pero en la época de Jesús, la sal era mucho más importante que un aderezo para las comidas, ¿sí? La sal servía para conservar los alimentos, sobre todo las carnes. Recordemos que en la época de Jesús, que los judíos eran pueblos nómadas que viajaban y cruzaban desiertos a pie, a caballo o a camello, y entonces cruzaban muchos kilómetros y necesitaban que los alimentos se conserven el mayor tiempo posible, y para eso servía la sal. Entonces la sal era importante. ¿Y qué dice Jesús con respecto a que si la sal pierde su sabor? Jesucristo dice: ya no sirve para nada sino para echarla a la basura y que la pise la gente. Recordemos que este evangelio, ¿sí?, este pasaje del evangelio es dado inmediatamente después de las bienaventuranzas. Podemos asumir entonces que las bienaventuranzas son lo que nos dan a nosotros precisamente, que les da a los discípulos precisamente su sabor, que les da a los discípulos lo que en realidad son, es decir, la forma de enfrentar el mundo enseñado por Jesús en las bienaventuranzas es lo que nos da sabor. Muy brevemente, Jesucristo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los pacientes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los compasivos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los que son perseguidos. Entonces, si nosotros perdemos la esperanza, si nosotros no vivimos de acuerdo a esas bienaventuranzas, perdemos nuestro sabor. Y Jesucristo dijo, ya sabemos lo que dijo con respecto a eso. Y también nos dijo: ustedes, les dijo a los discípulos y a los que vinimos después a través de la iglesia, ustedes son luz para el mundo. Y Jesucristo les dice inmediatamente: no se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. Es decir, Jesucristo no les estaba hablando a nivel personal, les estaba hablando a nivel de comunidad, ¿sí? No se puede esconder una ciudad. ¿Cuál ciudad? Su iglesia. La iglesia que fundó sobre Pedro, edificada sobre Pedro. Te llamarás Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Esa iglesia, ¿sí?, no se la puede esconder. ¿Por qué? Porque tiene una misión, y ahí lo dice Jesucristo en el versículo 16. Así pues, debe brillar su luz entre los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. La iglesia debe brillar, sus obras deben brillar para darle gloria a Dios, ¿sí? Es a nivel de comunidad, es a nivel de iglesia, ¿sí? Pero hay unas pequeñas diferencias entre este pasaje bíblico, este pasaje bíblico de sal de la tierra y luz del mundo en el Evangelio de Mateo con los otros dos evangelistas sinópticos. Por ejemplo, en Marcos, ¿sí?, Marcos 4:21, ¿sí?, Marcos nos habla de ser luz de la tierra inmediatamente después de contarnos la parábola del sembrador. Y entonces se puede asumir, ¿sí?, que Cristo es la luz, ¿sí?, que viene en la palabra que trae el sembrador, ¿sí? La palabra es la semilla que trae el sembrador, que es Dios, y que da fruto en ti. Entonces, la luz en realidad que no debes esconder es la luz de Cristo, ¿sí? Es la luz que proviene de Dios, es la luz que proviene de Jesucristo, es la luz que proviene de su palabra, de su enseñanza. En Lucas, en cambio, ¿sí?, él cuenta este pasaje bíblico, ¿sí?, el de la sal, inmediatamente después de enseñarnos qué es ser discípulo. Y entonces les dice Jesucristo a los discípulos, ¿sí?, seguir a Cristo. Para seguir a Cristo debes tomar tu cruz y seguirme. Tomar tu cruz y seguirme, ¿sí? Recordemos que también dijo cosas como el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, a su esposa más que a mí no es digno de mí. Con eso no estaba diciendo Jesucristo que nosotros debemos olvidarnos de nuestros familiares para seguirlo a Jesucristo. No, sino que debemos ponerlo a Jesucristo en el primer lugar. Jesucristo es lo más importante. Dios es
lo más importante. Y después viene el resto de amores, ¿sí?, que debemos de tener. Entonces, para seguir a Jesucristo debemos tomar su cruz, ser discípulos, ¿sí? Y el discípulo se convierte entonces en sal de la tierra, ¿sí? Pero si pierde su sabor, si no sigue a Jesucristo con esta fuerza, entonces no sirve ni para mezclarse con abono, ¿sí? Así de fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si pierde su sabor, no sirve ni siquiera para mezclarse con abono. Recordemos que es el abono, ¿no?, el estiércol. Y me gustaría leerles, ¿sí?, lo que dice San Lucas con respecto al pasaje de San Lucas con respecto a luz de la tierra, porque Lucas lo lleva a nivel personal. En Mateo nos habla a nivel de comunidad, ¿no? En Mateo nos dicen: no se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro, pero en Lucas nos habla ya a nivel personal. Lucas 11, 33 y 34. Nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con un envase, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la claridad. Tu ojo es lámpara. Si tu ojo no es limpio, toda tu persona aprovecha la luz. Pero si es borroso, toda tu persona está también en la confusión. Cuida pues que la luz que hay en ti no se vuelva confusión. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella nada oscuro, llegarás a ser pura luz, como cuando la lámpara te ilumina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Sí? Que seamos luz. ¿Sí? La luz no proviene de nosotros, la luz proviene de Jesucristo. Él es la luz, ¿sí? Pero nosotros debemos ser tan claros, ¿sí?, que debamos reflejar la luz. Y eso es lo que decía el evangelista San Lucas, ¿sí? Reflejar la luz. La pregunta es: ¿ya somos tan claros que reflejamos la luz para nosotros y para los demás?